Ya, de manera completa. Ay, ¿y ahora qué hice? Se veía de forma completa. Ahora la deshabilité. Ahora sí, ¿cierto? Ya. Eh, bueno, acá está mi nombre, pero mi idea es poder hacer primero, es decir, hacer una presentación de cada uno. Yo sé que siempre, me imagino que cada vez que empiezan un módulo y están con una profesora y un profesor, se tienen que presentar. Pero para mí es súper importante también conocerles porque me parece que no va a ser la primera vez que los veamos, entonces les prometo que la próxima vez ya no les voy a pedir que se presenten. Porque voy a estar en este módulo, este comienzo, y luego en los talleres también. Estoy incluida dentro del equipo. Em, entonces la presentación, es decir, para contarles un poco lo que vamos a hacer hoy, em, el itinerario es el siguiente. El principio, si se pueden presentar, yo puse el nombre, pero la idea es que puedan poner así alguna característica o alguna, lo que se le ocurra, que no han dicho antes, por ejemplo, para que sus otros compañeros y compañeras las conozcan más. También me interesa saber cuál es la experiencia en el campo de la etnografía, en el campo de la etnografía en el ámbito comunitario. Y las preguntas que a mí me pasó, que son las que se me ocurrieron en un momento. Voy a cambiar esto de lado porque no veo. Ahí sí. Preguntas que a mí se me ocurrieron y que me gustaría mucho que la pensáramos juntas. eh, Considerando el origen colonizador de la etnografía, ¿cómo se podría vincular a la psicología comunitaria? O en cuanto al método, ¿de qué manera se podría poner al servicio el trabajo de campo comunitario? Luego, para poder articularnos en un marco común, incluir algunas características del método etnográfico. Luego lo incluí también algunas características del método etnográfico desde la perspectiva o con algunos elementos que a mí me importan que estén presentes en el ámbito comunitario, y para luego ya dar algunos de estos elementos que también surgen respecto a estas características nombradas anteriormente, que es la teoría competente, la interseccionalidad, la reflexividad y la corporalidad. Ese va a ser el itinerario. Eh, a ver, me voy a sacar un poco los audífonos porque me escucho mucho yo. Em, Yo le agradecería mucho, mucho que fuese una sesión muy asociativa, porque hasta el semestre me quedan como 10 neuronas y yo soy más encima una persona que soy muy mañanera, madrugadora. Es decir, yo a las 6 de la mañana soy muy rápida, pero a medida que se baja la luz y se va anocheciendo, soy más lenta. Entonces soy como una gallina. Eh, y yo en este momento diría ir a volver a mi gallinero. Entonces, regularmente soy mucho más locuaz y quizá hablo mucho más rápido en la mañana, a esta hora ya como que me empezó a apagar. Entonces, le agradecería mucho que hiciéramos esta sesión juntas. Mm, y partamos por la presentación, ¿no? No sé si parto yo, le gustaría partir ustedes, eh, ¿cómo, cómo les gustaría hacerlo? No sea golpe. Ah, mira qué bueno que puse eso. Em, no sé, ¿quién quiere partir? No me levanten tanto la mano. Yo puedo partir. Bien, Javiera. Ya, bueno, me llamo Javiera, salí de la universidad el año pasado, estudié psicología en la Católica y ahora estoy estudiando, bueno, estoy estudiando este diplomado. No, pero estoy trabajando en un colegio en Concord, donde también estoy viviendo. Entonces, bueno, mi trabajo como en el campo ha sido más bien este semestre, y antes igual había trabajado como de forma más voluntaria en estas como colonias urbanas en glorias navales, por estos años, como por 6 o 7. Y mi experiencia como en lo etnográfico, la verdad es que es bien poca.
yo creo que como el primer año de U que tuvimos en antropología, hay que hacer algo así. Eh, Eso. Y un dato que quizás no había contado es que mi mamá este año se vino a vivir a Coquimbo, así que ahora estoy en Coquimbo teniendo la clase, porque estoy de vacaciones como porque estoy trabajando en un colegio, etc. Así que eso por mi lado. Que es entretenido trabajar en un colegio, igual tenéis vacaciones de Hermoso. invierno y después en verano. Tengo amigas de Sí, la vida que son psicólogas que trabajan en colegio y ahora están de vacaciones igual que tú. sí, hermoso, hermoso. Tal vez puedo seguir yo. Ya, Ahora me Marcela. conecté con mi cuenta para no sentirme tan disociada. Eh, bueno, mi nombre es Marcela Vargas y la verdad es que mi experiencia en lo etnográfico, al menos como a nivel profesional, yo diría que nada. Creo que en alguna medida cuando nos insertamos igual en espacios para hacer trabajo comunitario, creo que tal vez partimos desde lo etnográfico, el pensar que estamos haciendo como una observación que intenta no ser como tan interpretativa, pero no lo sé. Y creo que ahí ya tal vez me voy en otra cosa, pero también la experiencia migrante creo que tiene harto de eso, ¿no? Como de mirar mucho, yo soy migrante colombiana, entonces como de mirar mucho a las personas locales y un poco intentar entender cómo se van relacionando desde un lugar que a veces es como muy desde afuera, al menos al inicio. Entonces, eso, muy rebuscada la experiencia, sí, porque en sí mismo no creo tenerla en lo profesional. Eso. Pero se parece mucho, se parece mucho. Al menos en el tema de algunos elementos que yo creo que voy a nombrar después. ¿Quién más le gustaría presentarse? ¿Yo puedo seguir? Ay, Marina, gracias. Ya, hola a todas, todos, el Nico creo que está por ahí. Em, a ver, ya bueno, mi nombre es Marina, soy de Coyhaique, eso ya lo he nombrado también. Estoy haciendo un voluntariado en el museo, estudié sociología en la U de Valpo, que creo que puede ser como mi experiencia etnográfica, más como también muy de pregrado, muy de tanteando terreno. Como que creo que tampoco he tenido una experiencia etnográfica como ya siendo profesional. ¿Qué más? Y claro, igual etnografía, pero no como muy, no como no sé, ir a un lugar, observar, como quizás no tanto como me imagino que puede tener otras aristas en la etnografía como de forma más comunitaria. O sea, una etnografía bien desde afuera también. Y algún dato curioso mío, eh, a ver, ¿qué puede ser? No, creo que no se me ocurre nada que decir, pero no sé, me gusta mucho leer, me gusta el anime, me gusta sacarle el rollo al anime, eso podría ser. O algo que quiero ir a Japón, ahí me gustaría hacer una etnografía, sí, sería curioso. Creo que eso puede ser algo distinto de contar. Creo que El rollo del anime estuvo bueno. sí, sí. Soy una rata, ahora estoy trabajando en archivos, en un subterráneo, así que literalmente soy una rata como de laboratorio. Pero yo vivo ahí, yo soy la rata en el laboratorio. ¿Le doy yo? O no sé. Yo me llamo Paxi, soy antropóloga de formación, igual he tenido experiencia de etnografía, creo que más que como estudiante que como profesional. Eh, Así como trabajos de terreno de estar 2 semanas en comunidades atacameñas y aymara. Ahí es como que he estado etnografiando. Y es complejo igual porque uno siempre va como con una visión como de sacar algo como científico, pero en la práctica en realidad estoy como puro compartiendo con las personas, tratando como de integrarse. Así que como que yo creo que soy muy mala etnógrafa, así que me agradezco mucho este módulo. Y así como curiosidad sobre mí,
Creo que decir, no sé, que no me gustaba mucho la palta es como algún dato así como rarísimo Sí. que todo el mundo dice que... Y eso. Mm, ¿Quién más se quiere presentar? Yo puedo. Sí. Bueno, primero pedirles disculpas que tengo la cámara apagada, que estoy enferma en verdad. Tuve fiebre en la mañana. De hecho, estoy como con licencia médica, entonces prefiero como estar así. Yo creo que quizás se va a ver un poquito en que voy a estar con mi participación un poquito más apagada que otras clases, pero estoy. Bueno, mi nombre es Dariela Cristi. Yo soy socióloga de profesión, entre muchas otras cosas en la vida. Em, Trabajo en el programa Calle Niño, que trabaja con niños y niñas adolescentes, principalmente en situación de calle. Eh, y mira, a pesar de mi formación, debería haber tenido mucha más experiencia desde la etnografía, pero he tenido súper poca, la verdad. Como tal, la verdad, quizá uno, tal como dice Marcela, uno siempre está un poco acercándose a la etnografía, ¿cierto? Haciendo como observación, participante, no participante en distintos espacios. Creo que dentro de lo laboral, por ejemplo, en ese espacio más acotado, si ha habido algún tipo de etnografía dentro de un proyecto que hizo una fundación que se llama Junto al Barrio, en una población de Placeres. Eh, Hubo harta como observación del territorio, después se realizaron diseños participativos, como a partir un poco del observado. Eh, Creo que también se hace mucha observación no participante y participante dentro del espacio laboral y por supuesto también dentro de los territorios en los que uno habita. Pero así como de manera sistematizada o como ciencia, como técnica de recolección de información ciencia social, poco. Y de curiosidad, en verdad, de mí, no sé qué puedo decir, me gusta bailar, me gusta jugar la pelota, soy muy dispersa con muchas cositas y estoy muy dispuesta a aprender. Eso. Gracias, Gabriel. ¿Aló? Hola. Hola, yo podría continuar. Ya. A veces Perfecto. no me funciona el micrófono, entonces, por eso. Soy Débora Toro, soy socióloga también de la Valpo y mi experiencia con la etnografía también es súper poca. Solamente tuve, si mal no recuerdo, un taller de etnografía en la universidad, pero nunca lo he aplicado en la vida laboral porque como que no enganché con la etnografía. Como que me parece muy compleja reunir a tantas personas de repente o a un grupo más amplio. No sé, me parece muy confusa, no la entendí mucho, así que súper agradecida del espacio y que se esté dando ahora. Y un ¡Qué dato curioso es que, desafío! ah, ¡Qué desafío! sí, y un dato curioso también es que, no sé, llevo 2 años como muy amante de los K-drama, también como para el lado asiático, como la Marina. Mm. Y ¿Qué es eso, un K-drama? son los dramas medio romanticones adolescentes que está produciendo mucho Corea, Corea del Sur. Ah, que hay en Netflix, ¿no? También hay como una Sí, serie. como que llegó una ola bien gigante de esas producciones y están muy buenas. Mm, Me voy a ver alguna. Hola, me voy a presentar yo. Em, Mi nombre es Nicolás Vivanco, soy trabajador social de profesión de la Valparaíso también. Em, un poco escuchando a las compañeras coincido harto. Bueno, yo tuve un ramo de antropología cultural en la universidad y ahí vi etnografía, también hicimos un ejercicio práctico. Igual me costó un poco comprenderlo. Así que igual bien expectante un poco de este encuentro. Em, y claro, no, en verdad no sé, porque hay experiencias que tengo que podrían acercarse tal vez
alguna como técnica o metodología asociada a la observación, ¿no? Pero no sé qué tanto, no me he puesto como a observarlas detenidamente para poder llegar y decir ahora así como, sí, mira, tuve esta experiencia así explícita. Pero eso, tuve un ramo y ahí tuvimos un ejercicio práctico en donde tuvimos que ahondar un poco en eso, pero igual me generaron hartos como dudas. Entonces, y me imagino que tal vez es más que todo esto que estamos comentando, ¿no? Que, l- bueno, eso. Y como dato curioso, no sé si es curioso, pero canto, estoy en un coro y eso, y soy Virgo. ¿Falta alguna compañera o no? Creo que sí. Soy yo, sí, hola, Sí, Claudia. sí, que Sí, salte mira, Blush. sí, estoy bien alejada del área, yo vengo del área de las humanidades. Yo tengo título de periodista y licenciada en comunicación de la Universidad de Playa Ancha. Y me fui por el lado de la docencia, voy a hacerlo lo más breve posible, y empecé a entrar en el tema de, no sé si son trabajos comunitarios o algo, pero en realidad estaba con estudiantes TENS de técnico en trabajo social del CFT de la Católica. Y necesitaban una docente que supervisara, guiara, y ahí entré yo. Y esto duró 8 meses, y en ese proceso yo quise como tener más herramientas, más conocimientos, y es ahí donde me inscribí en este diplomado, ¿ya? Y, y sobre antropología, la verdad que nosotros tuvimos en el primer año, el primer semestre, que fue hace mucho tiempo atrás, antropología cultural, pero lo hizo un profesor de filosofía. Por ende, se pega sus buenas bolas en las explicaciones y todo. El profesor Zúñiga, si no me equivoco, pero fue hace mucho tiempo. Nos hacía así investigar temas, exponerlos, conversarlos. Tenía como eso. Igual era, como es filósofo, se iba también en su onda, porque tuvimos ese especialista. Y como dato curioso, bueno, a propósito de la pandemia, con ese encierro y todo, que a mí igual me afectó harto, yo busqué después todo lo contrario, tratar de salir, pero hacer cosas, desafiarme, porque la incertidumbre para mí fue como súper fuerte. Y en ese proceso me pasó lo de Nico, entré a aprender a cantar eh, y a tocar flauta traversa. Yo tengo mis buenos años, entonces fue todo un desafío y lo hice en una ONG, que es la Escuela Popular de Música de las Artes de Achupayas. Y lo interesante es que ahí iban niños chicos, del liceo, y yo era como la abuela del... me sentía como la abuela, po. Y resulta que estaba súper equivocada porque con la pandemia se anotó gente adulta y de la tercera edad a aprender a cantar y a tocar instrumentos. Entonces fue todo un cambio a propósito de este tema disruptivo del COVID. Y fue bien interesante el proceso y desafiante, y ese es como un dato curioso como actual mío. Eso. Qué buena. Mira, hay un tema de investigación. Eh, la verdad, yo soy psicóloga de profesión. Eh, Bien alejada de lo que es la etnografía. Eh, Soy la nueva profesora de la Escuela de Psicología de la PUCB. Es muy chistoso ser la nueva, porque a propósito de lo que decía, em, mm, 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 a ver, no me acuerdo, la compañera que está reemplazando a la Javiera, Marcela, Marcela, tenía que haber tenido un cuaderno de notas. Que es cuando uno recién llega a una comunidad nueva, te vas dando cuenta de un montón de elementos que la misma comunidad no pasa, como pasa desapercibido. Yo no me salté las normas de la comunidad, por ejemplo. Eh, Soy entonces la nueva de la escuela y hay un montón de normas que desconozco. Bueno, que desconocía porque ya llevo ya un semestre. Soy doctora en psicología social y mi experiencia en la Autónoma de Barcelona
Y también soy máster en comunitaria. Tengo estas dos, como, y con también con experiencia en el ámbito comunitario, yo digo, en la calle, no solamente en la universidad. Eh, y en el doctorado de la Autónoma, en psicología social, llevé a cabo una etnografía. Y esto comenzó hace 10 años, no, a ver, 2015, y empecé a hacer la etnografía. Una etnografía que realicé con trabajadoras sexuales en el norte de Chile, y que abrió mi línea de investigación sobre agencia y resistencia. Entonces empecé haciendo una etnografía en Iquique especialmente porque yo soy, es decir, específicamente porque yo soy de Iquique. Em, y que continuó luego con una etnografía en el postdoctorado sobre acciones colectivas de trabajadoras sexuales en Antofagasta. Entonces tengo esa experiencia de estar un tiempo en el campo, en un contexto que es un poco normativo para el- las normas de género. Y, y mi idea en esta clase es dar un marco más amplio respecto a lo que yo encuentro que es importante de poder incluir cuando uno hace una etnografía. La compañera que sigue a continuación va a ingresar de manera mucho más específica respecto al tipo de etnografía. Yo lo que me parece que, es decir, lo que yo haré acá es una propuesta de lo que y es personal, es una propuesta de lo que yo entiendo que debería estar a la hora de hacer una etnografía. Desde enfoque, desde perspectivas, por ejemplo, postestructuralista y perspectiva feminista, y luego algunos elementos eh, conceptuales, pero que también son prácticos a la hora de llevar a cabo un trabajo de campo etnográfico. Y están todos con la cámara apagada. Ay, Pachi, te voy a poner aquí para verte. Que no veo a nadie. Ahí está. Quiero ver de qué manera puedo poner. A ver. No, sí. Estoy jugando yo con la. Dale nomás. Que me embarré porque. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Es que la verdad es que me perturba no ver a alguien. No, pero la cosa es que puse esto más grande porque lo que hacía era verme yo solamente, entonces veía solamente cuadros negros. Em, ya, yo creo que es importante como dar cuenta de un marco general de lo que es el método etnográfico, considerando que no todos llegan de la misma manera al curso. Entonces, a mí me pasaba, por eso hacía la primera pregunta, porque no sabía cuál era la experiencia previa. Yo lo que sí hice fue antes preguntarle a la Javiera, que la vi en la hora de almuerzo, preguntarle quién eran ustedes. Entonces le pregunté más o menos cuál es la profesión, qué es quiénes integraban el diplomado. Pero claro, no tenía claro si alguno tenía experiencia en etnografía. Sabía que había una antropóloga, pero no sabía su experiencia, su expertise, por ejemplo, en etnografía. Entonces, me parecía importante poder dar un marco y una definición de lo que es el método etnográfico como un método de investigación que produce conocimiento sobre una cultura de una comunidad. Es una definición amplia, pero me parece que, porque como les dije, en la siguiente sesión van a trabajar de forma mucho más específica respecto a los elementos eh, más de distintas perspectivas de cómo se hace la etnografía. Entonces me parecía que era importante
más bien dar como una definición global. Entonces, es un método de investigación que produce un conocimiento sobre una cultura de una comunidad, y ahí uno puede estar investigando relaciones sociales, creencias, valores, y un sinfín de otros elementos en la que sea el objeto de estudio de la etnógrafa que va a un campo específico, ¿ya? Eh, Siempre cuando se hace una etnografía, la técnica de producción de conocimiento como prototípica de lo que es la etnografía es la observación participante. Es algo que está presente, es decir, como que es un paso obligado sin saber la teoría de NET, es como que siempre está presente, no hay como zafar. Pero también está la revisión documental, como lo que está haciendo Marina, revisión de archivos, también están las entrevistas cotidianas, que son las entrevistas etnográficas y también las entrevistas en profundidad. Entonces, lo que se solicita cuando se va al trabajo de campo, utiliza este método de investigación, es reunir el mayor número de técnicas posible, de que haya distintas maneras de poder conocer y producir conocimiento de la cultura de una comunidad. Eh, si preguntas, dudas, eh, ninguna pregunta. A ver, estoy pensando en mi... Yo intentaré dar ejemplos de mi trabajo de campo también, para ver de qué manera poder incluir, pero también si ustedes tienen curiosidad respecto, por ejemplo, al trabajo de campo que he realizado y hay alguna cosa que quieren preguntar, también es bienvenida. Por ejemplo, yo en mi investigación de trabajo sexual lo que hice fue observación eh, en, en choperías, en café con pierna, en nightclub, en casas clandestinas, hice visión documental por ejemplo, de normativas, de cómo se regula el trabajo sexual en Chile, desde la primera normativa hasta la última normativa, al menos hasta el que yo investigué en ese momento era sobre definiciones del trabajo sexual. Entonces trabajé desde normativas de cómo se regulaba el trabajo sexual, que eran las normativas municipales, por ejemplo, de la moral y las buenas costumbres, los códigos sanitarios donde había normativas, también fotografías, hice hice algunas revisiones. También entrevistas cotidianas, que son las entrevistas que aparecen cuando estás haciendo observaciones participantes. Hay muchas entrevistas que son cotidianas y que son súper importantes y que no muchas veces se consideran porque están al pasar, pero dan cuenta de manera eh, como orgánica de lo que de las dinámicas sociales que se producen en el contexto de investigación. Y luego están las entrevistas en profundidad, que son entrevistas que ya van a actores importantes del contexto que se está investigando. Características de la etnografía. A mí me pasa mucho, yo voy siempre que me enamoré de la antropología, entonces me enamoré de la etnografía, entonces me gusta mucho la antropología. Luego me di cuenta de que yo debería haber sido antropóloga y no psicóloga, pero bueno, como vengo también de un foco mucho más transdisciplinario, entonces, y de una escuela también muy transdisciplinaria, por lo tanto no he tenido tantas dificultades. De hecho creo que es más bien ahora, después de haber pasado esa crisis existencial, eh, es más bien una ventaja ser psicóloga y estar haciendo etnografía, como psicóloga social específicamente. Entonces, la etnografía se origina a finales del siglo XIX y al principio del siglo XX, pero como
las ciencias sociales, como la sociología, como la psicología, se origina a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero aquí es el origen más bien colonizador, porque comienza la etnografía, los etnógrafos estudiando a comunidades bárbaras o primitivas, entonces como que su origen es más bien colonizador también. Escuelas de Estados Unidos o de Europa o Francia viajan como a los continentes, al continente nuevo, o van a sus comunidades de los pueblos originarios, por ejemplo, y van antes que los mataran, o los que quedaban, entonces van y investigan las dinámicas y la organización social de esas comunidades. La foto que está ahí es Malinowski. ¿Sí que está ahí en la foto? Es Malinowski, que es uno de los padres de la antropología social, haciendo una investigación en que no me acuerdo la isla, pero una de las islas que Ibiza, no me acuerdo muy bien, pero donde estaban haciendo investigaciones conociendo la cultura de estos pueblos. También es importante, bueno, y luego a medida que pasa, por ejemplo, en la escuela de Chicago ya comienzan a investigar, hacen unas investigaciones sobre culturas modernas, por ejemplo. Entonces, después de los años 30 para adelante, comienzan a hacer investigaciones de las mismas, es decir, investigaciones etnográficas urbanas y de la misma cultura moderna, migrante, o mismas comunidades nuevas. Por ejemplo, hay un libro que yo me leí, una etnografía que es súper, el apellido es White, del etnógrafo, donde se inserta en una comunidad italiano-americano, y donde hacen por ejemplo, él durante 2 años trabaja haciendo, es decir, se inserta en la comunidad para ver la organización social de la comunidad. Y un libro bien interesante, porque va dando cuenta como que, para mí es interesante porque está en los años 30, se desprende del estudio de este eje más colonizador, bueno, entre comillas, porque al final igual va un hombre blanco de clase media a una población migrante en Estados Unidos, y él siendo americano, pero aún así va y él, siendo parte de la propia cultura, investiga a estos italianoamericanos y va dando cuenta en lo que, como su tesis, es de qué manera hay una movilidad social, y cuáles son como los nodos que operan para esa movilidad social. Entonces hace toda una investigación durante un tiempo, y luego esa investigación sirve para poder ver de qué manera se observaba, cómo se implicó la observación. Produjo bastante controversia respecto a una observación eh, participante, pero más la lógica postestructuralista, y en ese momento estaba mucho más la lógica, o se estaba intentando institucionalizar las ciencias sociales, más la lógica más matemática y más objetivista. Luego, otra característica que es importante de la etnografía es el desplazamiento de la investigadora durante un tiempo prolongado en la comunidad, que es el trabajo de campo, y esto es súper, bueno, es algo que se hace o se hacía mucho, y que los tiempos de la academia neoliberal complican un poco hacerlo. Pero lo que se hacía era estar en un tiempo prolongado, es decir, un tiempo prolongado son 2 años, 3 años, 4 años. Yo conozco todavía gente que hace investigación etnográfica durante un tiempo, pero lo va haciendo para poder todavía llevarlo a cabo. Lo que hace es hacerlo de manera parcializada. Entonces va un tiempo, se quedan 3 meses o 6 meses, luego se retiran, después van nuevamente y así. En mi caso,
del doctorado, yo estuve 6 meses en el trabajo de campo. Aquí me faltó una cosa que es súper importante, que es la portera, eh, que es cuando uno llega al trabajo de campo, para poder insertarse en la comunidad, es súper importante una portera, un informante clave. No, porque es la persona que te permite ingresar, eh, a la comunidad, y es como una especie de aval, que permite ingresar a la comunidad, porque la comunidad y te va explicando también las normativas, o te va explicando también el, las normativas respecto a las reglas de la comunidad. Eh, y por ejemplo, en mi caso fue una dirigente trabajadora. Y respecto al tiempo, por ejemplo, en el postdoctorado, yo aún estoy en el trabajo de campo y llevo 2 años y medio. Eh, no llevo más, parece. Voy a cumplir 3 años. Eh, Pero entonces, claro, es distinto bueno, y también la vinculación, porque, por ejemplo, en el trabajo de postdoctorado, que es con acciones colectivas, yo empecé en pandemia. Entonces, mi trabajo de campo, en este caso, fue híbrido. O sea, al comienzo, como estábamos todos encerrados, yo empecé haciendo la investigación en este caso, considerando que las acciones colectivas se estaban llevando en ese momento también de manera virtual. Entonces yo estaba funcionando igual como que estuviese en un campo, al igual que las compañeras trabajadoras y las dirigentes, pero estábamos a muchos kilómetros de distancia, porque yo en ese momento yo estaba en Santiago y ellas estaban en Antofagasta, pero eh, de alguna manera estábamos en el mismo contexto, que era estar, por ejemplo, encerradas todas. Entonces todos hacíamos gestiones desde ese lugar. Eh, y luego estuve ya más tiempo en el trabajo, me viajé en noviembre del 2020, por ejemplo, y ahí estuve durante un tiempo, luego me vine a Santiago, luego estuve nuevamente y así. Y también en el trabajo de campo de las trabajadoras de las acciones colectivas también fue una dirigente, la que me dio la posibilidad de poder después estar en distintos contextos del trabajo sexual. ¿Alguna pregunta, duda? Pueden curiosear si quieren respecto también a ese trabajo de campo. Bueno, y lo que señalaba esto de que la observación participante está en función de las actividades de la comunidad. Y ahí lo que señala Paxi, esto de que cuando estaba haciendo la presentación, que ella había estado haciendo etnografía, creo que durante 2 semanas, en comunidades aymara y en comunidades, no sé si eran atacameñas, no recuerdo bien, sí, atacameñas, y que era mala etnógrafa porque al final lo que hacía era como estar compartiendo con la comunidad. Bueno, eso hace una etnógrafa. La observación es ir a compartir con la comunidad. El tema es cuando empiezas a tomar las notas de campo. Y ese es como el salto, el estar tomando las notas de campo, porque las notas de campo, claro, es tener em, el tiempo y el espacio para poder empezar a escribir lo que se va viendo en esa cotidianidad que vas compartiendo. Claro, y eso es importante de situar como elemento también a considerar a la hora de hacer la etnografía. Porque, claro, vas observando y tienes que empezar a escribir lo que va ocurriendo, y al mismo tiempo cuáles son las reflexiones que surgen respecto a esta descripción que vas haciendo. Pero sí, en esa cotidianidad es la que se va experimentando con la comunidad, porque tienes que ir conociendo, se tiene que
La idea es que vayas conociendo de qué manera van las dinámicas relacionales, los lenguajes, y bueno, y también esas personas te vayan sintiendo de cierta manera como partícipe de esa comunidad. Estoy muy sorprendida. La Javi me dijo que usted hablaba un montón. Profesora, yo igual tengo una pregunta. Dime ya que... Em, lo que pasa, dentro de como de las técnicas que aparecía en la etnografía, que nombraste la observación participante, la revisión documental, las entrevistas, em, esas entrevistas pueden ser individuales como colectivas, ¿o no? ¿O son generalmente individuales? Lo pienso porque, como usted dice, me llama mucho la atención igual eso de haber iniciado como un trabajo etnográfico a distancia de manera híbrida, como, porque me imagino, o sea, el cómo fue, me imagino que necesariamente ahí previo a una observación era como hacer encuentros, como conversaciones entre las trabajadoras o de manera individual. Y pienso también que es muy loco como también la pandemia, me imagino que fue, o sea, cómo se van transformando también quizás los objetivos como preestablecidos de una investigación, sobre todo como con un cruce como pandémico que tiene incidencia de manera brutal, sobre todo como en el trabajo sexual, pues me imagino, como dentro de las calles, todo lo que significa la militarización de las ciudades. eh, Sí, Como que me sí, imagino que se van transformando muchas cosas en ese nuevo como contexto, sí, como incluso en cómo ellas mismas conciben el trabajo, previo y en ese momento, como que todo, no sé. todo eso y más. Primero porque cuando por ejemplo, cuando en el tema de pandémico, yo me había ganado el postdoc antes y era sobre acciones colectivas. Es decir, el postdoc me lo había ganado en diciembre y lo comenzaba en abril del 2020. Entonces, claro, estábamos todos como convulsionados respecto a lo que había pasado, la pandemia, el encierro y todo, y yo tenía que empezar mi investigación. Entonces, pero yo tenía el contacto ya hecho con la dirigenta anteriormente, porque como yo había hecho una investigación previa, y si bien la había hecho en Iquique, yo la dirigenta, yo también participé de la asamblea de dirigentes acá en Santiago. Entonces ahí yo conocí a la dirigenta de Antofagasta en el 2015. Eh, y la dirigenta, y yo no perdí contacto con la dirigenta durante ese tiempo, porque la vi más de una vez, pero también yo fui a hacer una cuestión que el Lupi, no sé si conoce a Lupi Siño Iñiguez, que es un psicólogo social, que fue bueno, y porque es mi director de tesis, fue mi director de tesis. Entonces, él le dice, cuando uno va haciendo un acercamiento, por ejemplo, a una comunidad, pero yo hice con ella, él le llama turismo etnográfico, cuando uno va a un lugar, pero sin hacer, como que va a hacer, eh, como mirar un lugar con ojo de investigación, pero sin ser la investigación todavía. Entonces yo mientras estaba haciendo mi investigación en Iquique, yo fui a Antofagasta a hacer esto que se llama turismo etnográfico. Hice una salida a terreno con la dirigenta, entonces también conocía más o menos el campo. Cuando empezó la investigación, y como fue en un contexto pandémico, yo lo que, para poder solucionar esta situación era, y yo como estaba hablando sobre, si lo estaba investigando sobre acciones colectivas, fue llamar a la dirigenta y preguntarle cómo estaban haciendo las acciones colectivas ahora que estaban encerradas. Y me dijo que estaban haciéndolo de manera virtual. Entonces me incluyó, y por lo mismo que tú señalas, que se cerraron los locales, empezó a operar de distinta manera el trabajo sexual, las chiquillas quedaron, y es parte también del contexto de investigación. Por ejemplo, las que trabajaban en nightclub, en choperías y de manera con empleadores, en nightclub, en café con pierna y en chopería, muchos contratos, es decir,
muchos de los empleadores no habían pagado su previsión, entonces no tenían seguro de cesantía, había un montón de elementos que por no tener el tema de la AFP, por ejemplo, no pudieron cobrar ni los tiros porque no estaban inscritas, entonces se abrió todo o se dio a conocer un vacío. Em, y por otra parte, pasaron unas cuestiones que también son súper interesantes. El trabajo, las acciones colectivas, por ejemplo, se llevan a cabo en ese momento de manera muy centralizada en los locales. Y las compañeras decían sus nombres artísticos y no sus nombres reales, por el tema del estigma, por ejemplo. Entonces, lo que ocurrió, y eso es interesante y lo da este contexto de emergencia, es que las compañeras tuvieron que empezar a decir dónde vivían, por ejemplo, para que nosotras llegáramos con cajas de mercaderías, para que pudiésemos gestionar las distintas colaboraciones. Tuvimos que hacer grupos de WhatsApp. Entonces, habían grupos de WhatsApp distintos, que estaban, por ejemplo, las trabajadoras, después estaban las dirigentes, y otras que estaban las trabajadoras que estaban embarazadas. Entonces, había una jerarquización, por ejemplo, en relación a la acción colectiva que se tenía que generar, jerarquización en cuanto a quién había que ayudar primero o no. Eh, porque las que estaban embarazadas, hay las que no tenían redes, estaban embarazadas y no tenían redes, por ejemplo, tuvimos que gestionamos de otra manera la colaboración. Entonces, claro, empezaban a operar dinámicas distintas, pero dinámicas distintas en función también de ese contexto. Y en esas dinámicas distintas en función de ese contexto, el insertarse virtualmente era parte de esa dinámica distinta en ese contexto. Entonces, era lo que se hacía en ese momento, en ese contexto. Es decir, no, ellas se vinculaban virtualmente. Entonces, mi ingreso al campo en ese momento fue virtualmente, porque así era el contexto de interacción. No sé si te respondo, Ariela, pero ese fue Y lo que hacía yo, observación, era, si nos juntábamos, porque si me preguntaste si habían reuniones, por ejemplo, virtuales, sí, nos juntábamos, hacíamos reuniones virtuales, grupales con las dirigentes, y eso es parte también de una comunidad. Entonces yo no en ese momento no hago entrevistas, sino que lo que voy haciendo es hacer cuadernos de campo respecto a la dinámica que se va generando, respecto a la acción colectiva. Y de hecho yo, estando en Santiago, postulé a fondos para las trabajadoras, nos ganamos el cucharón que la revuelve, que era un proyecto de unas ollas comunes y de cajas de mercaderías que llevamos a cabo después en noviembre, pero nos ganamos en septiembre, por ejemplo, del 2020. Entonces empezamos a hacer, claro, y ahí ustedes pueden ver que la observación participante, activista, y también van viendo también de que es bien postestructuralista, es decir, también es activista en términos feministas también. Entonces, mi tipo de investigación y mi acercamiento a la comunidad. Yo no soy neutral, no soy imparcial, porque yo entiendo que la investigación no es neutral, no es imparcial tampoco. Estamos siempre vinculados desde una posición, nuestra historia, nuestro contexto, y el fin de la investigación es un fin también de transformación social. Por lo tanto, y si yo estoy haciendo investigación de acciones colectivas, lo que voy a hacer es generar investigaciones, voy a estar observando las investigaciones colectivas de las trabajadoras, pero también implicada en generar también acción colectiva, porque soy parte en ese momento, bueno, hasta ahora, soy parte de la comunidad. Marina tenía levantada la mano, no sé si fue Sí, que te Marina, respondió perdón. Jacqueline o te cansaste. Sí, no, no, es que iba muy por ese mismo rollo, pues, como que pensaba en eso de que una vez que ya estás tan involucrada, porque al final igual hay un involucramiento como emocional, me imagino, también cuando uno está compartiendo con personas tanto tiempo que
claro, ¿cuál era tu posición en ese sentido? Como si lo separabas o más bien como te hacías parte de, y claro, como lo nombrabas recién, que a mí me parece muy bacán eso como de no ser neutral, ¿no? Porque al final uno no está ahí como un ente, no sé, como, como no humano, sino que está como un ente humano que tiene emociones y sensaciones y genera vínculos, a veces afectivos o igual como de comunidad. Como que esa era mi pregunta. Igual tenía otra consulta porque, bueno, cuando hice la tesis también había otra compa que estaba trabajando con activistas queer, como activistas LGTB de Valpo, y pasaba mucho que algunas personas como que le tenían un poco de recelo, como a ellos le llamaban el extractivismo académico, no sé, algo así le nombraban. Y como me imagino que quizás estás enfrentado a eso, como qué opinas de eso, eso me entra la duda, claro, porque como llegar desde cierta disciplina y decir como, hola, sí, cómo trabajas eso, igual me interesa saber. Sí, de hecho, es decir, por ejemplo, en la primera investigación, em, no fui extractivista académica, pero me acusaron de extractivismo. Ocurre un montón. Porque, claro, por ejemplo, me pasó, yo tengo un artículo, yo he publicado harto de trabajo sexual. Hay un artículo, por ejemplo, respecto a, hay uno que está en Estudio Tacameño, eh, que me pasó, que fui a hacer una entrevista, una trabajadora de trabajo sexual de calle, me llevó hasta unas trabajadoras eh, que eran trabajadoras de casa particular. Entonces, que trabajadora sexual en una casa que ella arrendaban autónoma. Y que esa tú no llega si no tenía el contacto, porque son casas que son clandestinas. Eh, entonces, claro, ahí, por ejemplo, me pasó, así voy a hacer como distintos niveles, porque ahí con las mismas trabajadoras. Las trabajadoras, yo recuerdo que me decían que no querían grabarse, me interpelaron, la misma trabajadora que me llevó hasta allá tuvo que ser de aval y decir que me conocía porque me había visto varias veces, bueno, había estado durante meses yo trabajando en la calle donde ella trabajaba, entonces ya me conocía. Eh, y, y claro, lo que me ocurrió fue que después de eso ella me decía, ¿dónde irá mi voz? Por ejemplo, me decía, porque por esto de que uno también toma una parte de ellas, de ahí pensé en este activismo, toma una parte de ellas también y la expone. Entonces, ahí lo que me pasaba y lo que yo le di harta vuelta respecto a eso, eh, es sobre de qué manera también uno utiliza la posición de privilegio en la academia para poder producir un conocimiento que sea constructivo y no estigmatizante. Entonces ahí es como darle una vuelta reflexivamente respecto a qué producción de conocimiento va a generar, porque uno puede mirarlo de distintos lugares, es como es un prisma, entonces podéis mirarlo de distintos lugares, es como de qué elegirlo, porque uno puede, la posición, por ejemplo, más, no sé si es más fácil, pero la que es más tradicional y más conservadora, es mirarlas como víctimas. Entonces, ¿de qué manera también desde ese posicionamiento, eh, ese no me grabe en mi voz, es como también tratar de darle una vuelta para, porque te interpela a ti, me interpela a mí en este caso, como investigadora, respecto a qué es lo que está, qué conocimiento va a producir o cómo la está exponiendo, eh, pero también es qué está diciendo con dónde está mi voz, por ejemplo que está diciendo que yo soy la norma también, por ejemplo, en ese momento y en ese lugar. Yo soy la norma que la interpela y que la acusa de, por ejemplo, del uso de sus cuerpos para generar dinero. Y es el uso de una parte de su cuerpo, porque todos usamos nuestro cuerpo para generar dinero.
Entonces, claro, ahí es como, y luego en los otros niveles es como, es decir, pensando como en el colectivo, sí, pues, hay una, yo también creo que las dirigentes que saben mucho más que esto, porque algunas dirigentes son trabajadoras, han sido trabajadoras sexuales y luego salen del closet para reclamar los derechos de las trabajadoras, eh, y eso quiere decir que su familia sabe y que van defendiendo los derechos y reivindicando el trabajo sexual como un trabajo. Eh, También interpelan a la investigadora, pero ya desde una posición política también. Y ahí el extractivismo académico a saco, así como en todas. Porque lo que ocurre es que muchas veces nosotras como investigadoras pecamos y nos equivocamos y lo que hacemos es instrumentalizar a las comunidades a beneficio propio. Y eso, la academia está repleta de eso. Entonces, ahí yo creo que es importante, para que volvamos así como al contexto etnográfico, es como también un procedimiento ético y político respecto, que después voy a hablar porque creo que tengo una clase respecto a eso también, en la que voy a estar. Pero también el procedimiento ético y político respecto a la, a la investigación en términos generales, yo creo que ya más allá de la etnografía, pero la etnografía creo que causa mayor no sé si importancia, resquemor para las dirigentes, para nosotras, como en términos de responsabilidad, porque estás mucho tiempo en la comunidad también. Entonces generas relaciones, si generas vínculos, es como no puedes no vincularte con una comunidad en la que pasas tiempo prolongado. Y ahí creo que es súper importante ser responsable, es decir, tener un posicionamiento ético y político acorde con el vínculo que estableces con la comunidad. Y ahí es, por ejemplo, en mi caso, es como te pone a disposición como un instrumento también. Si tú quieres instrumentalizar a la comunidad, también instrumentalízate. Al menos eso ha sido mi solución. Yo me pongo a disposición, así, no sé, por ejemplo, en términos de acciones colectivas, yo creo que me consiguió como 6 proyectos, generador de plata. Si yo, por ejemplo, las trabajadoras, algunas dirigentes, eh, son analfabetas digitalmente y los proyectos se postulan en formularios. Entonces, como, ¿de qué manera ellas me dicen el proyecto y yo los postulo? Como eso. De esa manera, como que voy generando y voy tratando de no caer en el extractivismo académico. Primero, intentando dar la vuelta y generando un conocimiento que sea constructivo y no estigmatizador en función del contexto en el que estoy estudiando. Y segundo, también que sea esta relación en términos de instrumentalización, porque tú utilizas el conocimiento, si lo que está ocurriendo es la producción de conocimiento a beneficio propio, que sea una relación bidireccional. Bacán, muchas gracias. Y ni más preguntas, ¿cierto? Oye, yo les quiero preguntar, igual empezamos medio atrasar, pero no sé si quieren ir si hacemos un break pequeñito y volvemos o continúo, porque son las 7:43. ¿Qué opinan? Qué difícil. No sé, unos 10 minutos si quieren. Yo me iría un té, si alguien quiere. Ya, pues 10 minutos. Ya, son a las 19:54. Ya, nos vemos. Ya, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Yo como les decía, ay, perdón, me voy a sonar la nariz. Ya. Como les señalaba anteriormente, lo que la clase de hoy es más bien dar un marco
como introductorio a lo que yo de manera muy autorreferencial entiendo que es la etnografía en el campo comunitario, después de mi experiencia en mis trabajos de campo, tanto en investigación como en intervención. Igual aquí es importante hacer un alcance. Eh, la investigación siempre es una intervención. Entonces, yo creo que igual es importante como estar siempre señalando no este carácter binario, sino que como que dar cuenta de que es parte de una continuidad. Como siempre la intervención puede llegar a ser una intervención, pero yo creo que van como muy de la mano, ni siquiera es que, a menos que tú hagas una investigación al menos en el campo comunitario, en el campo, cuando tú ingresas a la comunidad, cuando haces una etnografía. eh, al menos que esté, incluso también cuando haces entrevistas solamente, al menos que estés en un laboratorio, trabajando, bueno, y tampoco, porque si estás trabajando, también vas a estar trabajando en ciencias sociales con las personas, entonces, incluso aunque estés en un laboratorio. Eh, entonces yo creo que es importante de tener como presente eso, de que una investigación también es una intervención. Y uno cuando hace una intervención comunitaria también hace una investigación, porque cuando estás trabajando en una intervención comunitaria tienes que pasar por una etapa de diagnóstico. Y es súper importante la caracterización de la comunidad con la que vas a trabajar, y en ese momento hace observación del contexto también. Entonces, también y haces entrevistas, haces grupos focales también, quizás no en términos más tan etnográficos, pero sí sería como una especie de inserción en el campo de tipo etnográfico. No digo de tipo porque utilizas elementos que son de la etnografía también. Porque lo que importa es conocer cuáles son las necesidades sentidas de la comunidad. Entonces, si vas a hacer con y desde la comunidad, es importante hacer un estudio exploratorio respecto a cuáles son las necesidades de la comunidad para poder empezar la intervención. Entonces, desde ahí, igual, ahí utilizas más la investigación al servicio de la intervención, eh, pero igual se hace investigación e intervención, de un lado o del otro. Mm, Dicho esto, oye, eso debería trabajarlo en algún lugar, que no se dice mucho y es muy importante. Ya. Entonces, considerando que yo lo que estoy señalando en este módulo es como los marcos, también me interesa mucho dar cuenta de que el trabajo etnográfico en el campo comunitario, al menos que la escuela dispone, es de una perspectiva perspectiva postestructuralista. Entonces ahí, y que nace y se afirma luego de la crisis de las ciencias sociales. Entonces, claro. Dariela, tienes encendido el micrófono. Gracias. Y aprovecho de hacerle un sorbito al tecito. Eh, entonces, claro, y ahí yo elegí 3 elementos que me parece que son importantes de poder situar y que me dan la posibilidad también de pasar al siguiente elemento que ya que me parece que son los elementos que son indispensables de considerar a la hora de hacer una etnografía. Entonces, primero que desde el enfoque postestructuralista está el antiesencialismo, considerando que nosotros no somos personas, las personas y el mundo social, la realidad social, son productos de procesos sociales, procesos sociohistóricos, políticos específicos, y que van cambiando a medida y van cambiando en función de los contextos. Y eso quiere decir que como las personas no son en esencia, sino que son producto de procesos sociales. eh, y eso es súper importante porque no es para dar cuenta que las personas no tienen características intrínsecas per se. Como eso también es, por ejemplo, es como esto, si vamos a trabajar sobre género,
no tenemos una mirada de construcción de género, construcción de la norma, vamos a estar pensando en posturas que son más bien desde, no sé, que vienen desde la Butler hacia adelante, interseccionalidades, vamos a estar pensando una persona no con una estructura de identidad específica, sino que si pensamos en una identidad, la pensamos como en función de procesos específicos, procesos sociales contingentes, cambiantes, eh, móviles. Eso es importante a la hora de considerar el tema del antiesencialismo. Luego, el papel conferido al lenguaje, como el lenguaje es un instrumento para construir realidades. También es como está pendiente de los usos, así muy a la lógica de Wittgenstein, del giro lingüístico, pensando que el significado depende del contexto, pensando en los usos del lenguaje, que no todos los lenguajes se usan de la misma manera, que va a cambiar el contexto, ese uso va a cambiar, ese significado va a cambiar en función del contexto. Si pensamos, por ejemplo, en la misma Butler, si cuando hace, por ejemplo, este giro, utiliza este giro lingüístico para utilizar, para que las personas se apropien, por ejemplo, del término queer o del término maricón, o del término raro, o del término, en este caso, las trabajadoras sexuales, del término puta, para un concepto que es un insulto, es reapropiado y se le da un significado distinto en función del grupo que lo enuncia. Entonces ahí es importante esto del papel conferido al lenguaje, para poder, como marco, para poder investigar. Luego también la historicidad de nuestro conocimiento, cómo el conocimiento que producimos es parte de un contexto histórico, como por ejemplo yo lo que pensaba cuando yo investigaba trabajo sexual, cómo se hace posible estudiar trabajo sexual en este contexto, ¿por qué no se podía estudiar antes? Porque es parte de un contexto sociohistórico y político que da la posibilidad de estudiar estos grupos sociales ahora. Una academia que es tradicional, una academia que es elitista, se da la posibilidad de estudiarlo. Entonces también es como también considerar este marco también. Por eso pensaba como en estos marcos para poder hacer investigación. Eh, que es como un objeto, o cuando digo un objeto de investigación, por ejemplo, investigar prácticas sexuales. ¿Cómo se hace posible poder investigar prácticas sexuales ahora y de esta manera? Y no antes, por ejemplo. Entonces, desde ahí es pensar como la historicidad de nuestro conocimiento, pero también respecto también hacerse responsable, y ahí es lo importante, y es como esto de lo que hablábamos antes, eh, como también los efectos futuros que tiene esta construcción de conocimiento eh, respecto a lo que estamos haciendo ahora, y la posibilidad también de construir futuros distintos. De ahí es como, por ejemplo, esto que decía hace un rato sobre de qué manera yo construyo un conocimiento que sea constructivo y no estigmatizador. Entonces, porque permite también producir o construir futuros distintos. Y luego más la lógica, enfoque feminista, es como esta crítica al pensamiento dualista. Es como pensar así como romper con los dualismos del pensamiento androcéntrico de la modernidad, naturaleza, cultura, mente, cuerpo, individuo, colectivo, eh, y que nos ha impuesto el conocimiento moderno también. Entonces, cómo nosotros problematizamos esta lógica dualista, poniendo, por ejemplo, el cuerpo a disposición del conocimiento, como el cuerpo también, o las emociones también son un tipo de conocimiento, lo que nos va generando, que nos va pasando en el campo, también es un tipo de conocimiento, y no es un tipo de conocimiento que se tiene que subestimar, sino que está al mismo nivel también. Porque la lógica dualista lo que hace es que cuando hace este dualismo entre naturaleza y cultura, lo que hace es jerarquizar y sexualizar también estas lógicas. Es decir, estos dos elementos que la jerarquiza y le da y le pone sexo, porque la naturaleza es, por ejemplo, es femenina y la cultura es masculina, la mente es masculina, el cuerpo es femenino y así, la emoción, la razón y así. Entonces, ¿cómo rompemos con esta lógica dualista? Y también, llevándolo un poco más allá, también dándole cierto poder a otros tipos también de conocimiento que podemos generar a través de nuestros cuerpos también.
y el conocimiento situado. Entonces aquí también es como también el conocimiento viene desde un lugar, no viene, no es ahistórico, sino que viene desde un lugar y también considera nuestras distintas posiciones de sujeta. Esto es muy Donna Haraway, también porque nosotros no somos solamente, por ejemplo, mujer, también somos mujer, tenemos cierta clase, tenemos cierta etnia, tenemos cierta trayectoria, pero las participantes también tienen esa trayectoria. No son un sujeto homogéneo, es un sujeto heterogéneo, porque está compuesto de distintas posiciones de sujeta. Entonces también considerar a la hora de hacer un análisis para complejizar ese análisis, también dar cuenta de las diversas posiciones, observar las distintas posiciones de sujeta. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo que he visto en el trabajo de campo es que las trabajadoras pueden ser, dependiendo dependiendo donde trabajan, por ejemplo. Algunas las que trabajan tan en función de edad, de procedencia, de etnia, van configurando de distinta manera esa persona y dan la posibilidad de que trabaje o se accione en función de otras también. Claro, y tiene toda esa trayectoria de vida, hay que considerarla, pero no solamente considerar como a la hora, por ejemplo, mujer, o si vaya a considerar, por ejemplo, mujer chilena o mujer migrante, pero migrante de qué nacionalidad, de qué procedencia, cuáles son los estudios previos que tuvo, cuáles son las posibilidades que tuvo antes. Y considerar también cómo se le ve a esa misma mujer en el contexto en el que estás investigando también. Y también tú situarte, y también situarse desde un lugar. Me acuerdo que en una clase estaba hablando de Donna Haraway y me preguntó un estudiante por qué había investigado trabajo sexual y por qué por qué le decía trabajadoras sexuales no estaba como en la línea más abolicionista. A propósito del conocimiento situado. Entonces, claro, yo lo que les decía que era un tema de clase, pues yo venía de clase empobrecida. Entonces, yo había visto cuando era chica, yo tenía compañera, yo estudié en escuela básica pública. Entonces, yo tenía compañera que su mamá era trabajadora sexual. Y lo que me ocurría era que yo no veía ningún tipo, y tengo una tía que nadie sabe que fue trabajadora sexual, pero son esas cosas que se saben como desde los secretos familiares también. Y claro, yo la que veía ahí era que se toma es decir, es un trabajo que, que es el que genera mayor bien, es decir, en términos de bienestar económico en función de las posibilidades de la calificación que se tiene en el trabajo. Entonces, desde ahí hay una construcción también de que eso no quiere decir que sea, es decir, eso no quiere decir que no sea compleja la decisión de trabajar en eso y que no se sitúe y que las mismas trabajadoras no lo sitúen como ilegítimo, pero al mismo tiempo hay que complejizar quiénes son las personas, por ejemplo, que lo definen más ilegítimo o menos ilegítimos también en esa definición, por ejemplo. Y claro, y desde mi posicionamiento de clase, lo que me pasa, a tiro voy, Daniela Marcela, la que ahora tenía el mismo nombre de la Javiera de nuevo. Así es que se me descargó el celular. Sí. Débora puso muchos signos, no sé si hay un gatito sobre el teclado, tal vez. Yo Uy, quería perdón, preguntar, mi gatita, perdón. me imaginaba, sonaba muy algo que un gatito nos quería decir. No, estaba pensando justamente lo mismo, como creo que es la primera vez que escucho a alguien hablar de estos temas en Chile, porque en Colombia la conversación abolicionismo versus regulacionismo es como está muy como en la palestra. Justamente porque igual es un país donde, por ejemplo, el trabajo de mujeres en webcam igual es muy frecuente.
Y finalmente es una forma también que ha permitido movilidad social. Entonces es interesante como también como conectaba harto con lo que decías, como que eso era lo que estaba pensando todo el rato, en que, claro, sin duda alguna, la mirada de clase es muy fuerte ahí y que igual ahí también pienso harto en cómo lo plantea Silvia Federici, por ejemplo, que es como, yo vengo igual de un barrio popular en Colombia y muchas de las personas que lograban, por ejemplo, ponerle segundo piso a la casa, ponerla mucho más bonita, tenía que ver con que algunas de las mujeres de esa familia se habían ido, no sé, a ejercer la prostitución como trabajo en Europa, en Japón, por ejemplo, en los 90s, comienzos de los 2000s. Entonces también, claro, si bien esto generaba como lecturas un poco como ambivalentes para las vecinas y vecinos, igual en un país súper católico, de todas formas era como, claro, pareciera ser que esa es una vía como validada para poder tener ciertas mejoras y como ciertas mejoras en la calidad de vida y que pudiesen ser un poco más sostenidas en el tiempo, también por las oportunidades que hubiesen tenido esas mujeres de no haber ido, digamos, a otros lugares o de no haber podido ejercer ese tipo de trabajo. Entonces, como que me pasa lo mismo, que a mí me genera como que por lo general cuando reviso el tema me posiciono muy desde la clase, pero en Colombia es interesante y es lo último que voy a decir, que de todas formas también se atraviesa y ahí también devuelvo la pregunta si es que eso es algo que apareció como en esta investigación, que en Colombia muchas de las mujeres que tienen un posicionamiento más abolicionista y sobre el cual yo me estoy como intentando entender un poco esas posiciones que algunas pueden ser bien violentas y también como que infantilizan muchas veces a las mujeres que ejercen el trabajo sexual, pero también hartas hablan desde lugares de haber sido víctimas de trata de personas. Entonces me pregunto si a lo mejor apareció algo de eso en la investigación, que eso también es como un tema que en Colombia es un poco más frecuente y también a propósito de la migración con trata de personas, que es un tema que está ahí, que ningún estado se está haciendo mucho cargo. Pero eso, como que el tema de cómo a veces se ve atravesado por la trata, eso me queda la duda si es algo que apareció en la investigación, así como desde lo que estoy como mirando nada más. Mira, en mi caso, yo no, yo hice la investigación, bueno, primero es que yo trabajo con mujeres que son trabajadoras sexuales, entonces como que los espacios que son más clandestinos que a los que he llegado son las casas clandestinas. Lo que sí es que las mismas trabajadoras por ejemplo, las mismas trabajadoras a las dirigentes van señalando posibles, por ejemplo, si hay una menor de edad, si hay algún tipo de coacción, lo van señalando, como que ellas mismas van denunciando a las dirigentes eh, qué es lo que va ocurriendo, también, como también el Estado violenta a las trabajadoras. Eh, entonces va como de las dos partes, porque siempre se sitúa más desde como de los bajos fondos, como como la delincuencia, la clandestinidad también genera violencia, también es generada por el Estado también, y produce este tipo de situaciones muchas veces, como lo que tú decías, que no se regula o se señala a la migración como eh, que es la lógica de la lógica de la política migratoria desde 1975, como enemigo interno, como una lógica de enemigo interno. Entonces, eh, claro, y eso lo que hace es más bien transformar a todo migrante como una otredad. Entonces, también eso produce ciertas prácticas porque se teme denunciar también. Eh, Yo no he visto, pero sí lo que me ha llegado ahora está más asociado como a cómo, por ejemplo, estas políticas migratorias producen mucho este tipo de prácticas también de trata. No el trabajo sexual, a eso es lo que voy. No el trabajo sexual, sino que las políticas migratorias producen otro tipo de que son porque el trata de personas no es trata de personas para explotación sexual,
distintas de explotación laboral. Entonces, ahí hay que poner ojo. El tema es que la mirada moral lo que hace es apuntar o focalizar la mirada en las trabajadoras sexuales, pero se deja de lado, por ejemplo, no sé, a los migrantes que han sido explotados y que están encerrados que recolectan las frutas, por ejemplo. O lo que se vio hace poco en Punta Arenas, que son trata de personas. Entonces, ahí yo también pongo un poco de ojo. Eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con la trata, sino que yo pongo que hay que mirar de manera mucho más general esta situación, porque la trata de personas está en distintos ámbitos, en distintos ámbitos del trabajo, de la industria, que se puede generar. Eh, y como te digo, cuando estaba trabajando como yo no lo he visto, pero porque mi ámbito de trabajo está asociado más como al trabajo sexual y en ámbitos donde la dirigente también llega. Entonces, pero sí, estas denuncias también se realizan cuando las mismas trabajadoras lo visibilizan. Sí. Igual Se es bien entiende. interesante eso, de poder, mm, yo me situé desde el trabajo, de los pro derechos, luego de estar en trabajo de campo. Cuando estaba haciendo trabajo de campo me di cuenta que las trabajadoras no eran víctimas, sino que eran trabajadoras que tenían agencia, que tenían reglas, que tenían métodos, y ahí pasó al otro, que tenían una actoría competente, porque ellas eran expertas en su realidad social. Entonces, a mí lo que me pasó es que yo llegué de hecho, como antes había trabajado en comunitaria, entonces yo tenía como esto de mucho desde la agencia de los participantes, como que lo tenía siempre muy pensado, entonces mi lógica siempre fue como muy desde el conocimiento asociativo, porque venía generado también desde un campo, que es la psicología comunitaria, que lo que hace es como tener en cuenta el conocimiento diferencial. Yo tengo una trayectoria de vida, pero no lo sé todo. Yo vengo con un conocimiento experto en algo, pero los participantes también tienen un conocimiento experto en otra cosa. Y en eso nos vamos a articular. Entonces, claro, cuando llegué al trabajo de campo, lo que me pasó fue esto, de que ver a trabajadoras tenían conocimiento respecto a sus prácticas. Y esto es muy etnometodológico, y que parte esto de lo que vimos ¿cómo se llama? En postestructuralismo. Es como dar cuenta, hacer un giro hacia la comunidad y dar cuenta de que ellas en este caso, las trabajadoras, eh, eh, con los distintos elementos que tienen, gestionan un orden social, tienen sus normas, comprenden el género de cierta manera, comprenden la organización social, la comprende de cierta manera, y eso hay que ir a ver. Y cuando yo digo actoras o membresía competente, no es solamente es situar a ellas como personas que son sociólogos en la práctica, sino que también una como etnógrafa, como interventora en el campo comunitario de una comunidad, tiene que hacerse actora competente. Si tienes que ir y conocer la dinámica de la comunidad. No puedes ir con tu rol de experto. Y voy a ir con mis categorías predichas de la academia allá y las voy a encasillar. No, yo voy y de manera inductiva genero conocimiento desde, para y con ellas. Pero para eso tengo que conocer el contexto en el que me estoy situando, en el que estoy estudiando. Entonces tengo que estar ahí para ver cuáles son sus normas, cuáles son sus métodos. Y eso tiene mucho que ver con lo otro, que es la indexicalidad. Faltan 10 minutos. Y tiene que ver con la indexicalidad.
que es como también nosotros entendemos su lenguaje, entendemos sus palabras y su significado en función del contexto y lo que van haciendo. Por ejemplo, las trabajadoras en ese momento, cuando yo hice la primera investigación, hablaban mucho de la oficina. Voy a la oficina, voy a la oficina. Y la oficina era la esquina donde ofrecían sus servicios sexuales. Entonces era como una entendía, como que al final entendía como que era la oficina, por ejemplo. O uno también puede estar pensando en función de, no sé, siempre esto como los prejuicios, y estos prejuicios yo los digo muy a lógica de Gadamer, es como el conocimiento previo que uno tiene respecto al mismo, al trabajo sexual, es, por ejemplo, el tema de la peligrosidad. Entonces, cómo las trabajadoras sexuales gestionan ciertas estrategias para poder, para poder trabajar y para poder manejar esta peligrosidad, que sí existe igual, pero de qué manera también tienen ciertas estrategias para poder no asumir los riesgos. Entonces, claro, pues, y ahí estaba los horarios, estaba, por ejemplo, las trabajadoras de calle eh, van a ver un hotel cercano, no se subían a los autos, se subían a los autos, alguien tomaba la patente. Entonces también cómo van generando y uno va viendo que hay ciertos estrategias que son parte de esas indexales, que son parte de ese contexto, que para alguien ajena a ese contexto no los podríamos ver, pero al mismo tiempo si una como investigadora no conoce la cultura, tampoco le daría el lugar que tiene. Entonces, de ahí es importante ir viendo también cuáles son las prácticas indexales. Y luego también, eso es importante y es parte de todo el proceso etnográfico, la reflexividad. Y aquí no es solamente como algo que se piensa detenidamente, sino también cómo en esa interacción vas construyendo ciertos significados con tu participante, que está la lógica como de la circularidad, de la circularidad también de lo que es la metodología cualitativa. Cómo en esa escritura de las descripciones, en eso de qué me va pasando, qué hipótesis voy realizando en función del trabajo de campo, también vas construyendo conocimiento y significado. Y eso también es súper importante considerar a la hora de hacer la etnografía. De ahí es como que no se puede estar solamente haciendo es importante compartir con la comunidad, pero al mismo tiempo estar siempre atenta a lo que va ocurriendo alrededor de uno, especialmente respecto al, eh, al objeto de investigación. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo trabajo sobre acciones colectivas, ¿cierto? Y algunas de las acciones colectivas son acciones colectivas de protesta. Y, yo siempre me he preguntado, después de la Butler, pero a mí me gusta mucho la Butler, entonces después de la Butler es como, ¿quién tiene la posibilidad de salir al espacio público a reclamar? No todo el mundo tiene la posibilidad de salir al espacio público a reclamar. Porque claro, a mí me pasaba que yo no veía como acciones colectivas de protesta, o si las veía, eh, era más bien de la dirigencia, entonces, y de cierta manera porque era la medida de lo posible. Entonces, claro, ahí yo me preguntaba, y la Butler me ayudó un montón, porque era como, ¿quién tiene la posibilidad de salir, de reclamar? Pero eso en el espacio público, como hacer una protesta, y ahí la protesta es un privilegio. Entonces, como también cuestionarse eso, la protesta es un privilegio. No todo el mundo puede salir a protestar. Y luego es como, ya, pero sí existen debe haber algún tipo de protesta no trabajadora. Me pasó en una de las observaciones, yo estaba en una casa clandestina y, y una de las compañeras, bueno, tres compañeras de la casa clandestina se fueron, pero se fueron como se fueron de la casa en protesta, se dejaron en lugar. Señalando así como que, y no nos decían que se iban.
Decían que, porque fuimos a entregar preservativa y nos quedamos conversando, subimos sus historias de vida, hicimos una entrevista y siempre las veíamos armando maletas, las veíamos armando maletas. Y antes de irse, eh, y ahí es como la actora competente, porque nos dijo, no nos vamos, no, ¿sabe qué? No es que, porque ellas decían que se iban como a su ciudad a hacerse exámenes, otro iba a buscar, como que buscaban excusas respecto a dónde iban, pero no nos decían que iban a dejar la casa. Y cuando, ya antes de irse, nos dijeron que se iban, que estaban dejando la casa porque la empleadora, que es la cargada de la casa, no había cumplido con los compromisos de pago. Entonces ellas dejaban la casa. Y esa era una acción de protesta. Y para mí fue así como, ¡oh, aleluya! Y claro, la dirigenta le pregunto, yo le empecé a preguntar y la dirigenta me empezó a contar sus acciones de protesta como trabajadora, pero no como dirigenta. Eh, y ahí, claro, se dio todo un proceso que fue bien entretenido, que tiene parte de la reflexividad también, po. Esto de construir significados o conocimiento en interacción también. Y por último, que yo creo que para mí es súper importante, la corporalidad. Es cómo se investiga y se interviene desde y sobre los cuerpos y su materialidad. Entonces, es como también lo que va pasando en el cuerpo, como también no solamente, pero cuando hablamos sobre, por ejemplo, prácticas sexuales, y hablamos sobre actoría, sobre performance, que podría ser ahí investigar sobre los cuerpos, pero también es como investigamos nosotras, cuando estamos en el campo, nosotras la investigadora, etnógrafo, también le hacemos caso al cuerpo, le hacemos caso a las cosquillas del estómago, le hacemos caso al rubor, le hacemos caso como a que te pese algo ahí, le hacemos caso a eso también. Y es súper, es importante, es parte de la reflexividad, es parte de ¿qué te va causando eso? ¿Qué te causa ese pesor, esa cosquilla en el estómago, ese temblor de la voz, o esa sensación de no querer ingresar? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa ahí? Entonces ahí hay que hacerle caso porque hay algo que está diciendo y tiene relación con que la lógica del conocimiento antropocéntrico te dice que tienes que dejar de lado, porque tienes que todo racionalizarlo y es como el cuerpo lo pones al servicio también de la investigación. Y son las 20:29. En el, para cerrar, porque esto no va a ser la última vez que nos veamos, hay nos dijeron que, si la Javiera me dijo que le habían dado como tarea hacer observaciones. Alguien le había dicho que hicieran observaciones. Yo les pondría como estos elementos también como a servicio de la observación. Estos últimos elementos. Como esto de pensar a las personas como sociólogos en su práctica, pero también tú darte cuenta de que para poder conocer lo que está ocurriendo en esa comunidad, tienes que hacerte competente en esa comunidad, la importancia de no, de que las palabras están en función de su uso, y en su contexto, que no todas las palabras significan lo mismo, que van a significar en función de quién las diga, cómo las dice, pero también de ese contexto en que las dice. Cómo estar siempre pensando en qué se construye cuando tú hablas con la comunidad también, y también esto de estar como siempre, como, no solamente así como pensando detenidamente respecto a algo cuando se están tomando las notas, considerar todo ese proceso recursivo en la toma de notas en el cuaderno de campo, y por último esto de estar como poniendo, no estar separando, sino que, no reprimir cuando el cuerpo también te habla en el trabajo de campo. O omitir sería, no omitir. Son las
si tienen dudas, algo, me imagino que están cansados, cansadas. Ahí me toca hacer un taller y yo quiero hacer el taller sobre, que le dije a la Javi que quería hacerlo, que creo que creo que el veintitanto me toca. Y quería hacer sobre autoetnografía, cuerpo y emociones, como más la lógica de ahí. Así ponemos como que, como el cuerpo ha estado muy invisibilizado, también como también lo ponemos ahí al servicio del campo comunitario. Por eso incluí como el último acápite lo puse como corporalidad, que me da paso para nuestro próximo encuentro. Sí, maravilloso ese tema, sobre todo a mí al menos me gusta harto porque como en la clínica, como en estas clínicas más dialógicas, también se ha estado poniendo harto sobre la mesa eso, como de cómo nuestro cuerpo también está puesto ahí en el trabajo y tenemos que irlo escuchando como parte de la construcción de esa relación. Y a propósito de eso, Claudia pregunta si hay alguna lectura sugerida. Sí, mira, yo lo que voy a subir, yo estaba leyendo, me gusta mucho la etnografía, a mí me gusta Marilú Esteban, no sé si la conocen. No, pero aquí está, voy a buscar, este libro no está, no está en PDF, pero está la Marilú Esteban, está El pensamiento amoroso, está también la Sarah Hammond con la política de las emociones, como decir, aunque no vine preparada. Se llama La política de las emociones, la Sarah Hammond. Em, Y la Marilú Esteban, Crítica al pensamiento amoroso, creo que se llama el texto, pero también está Itinerarios corporales. Que dejé el libro allá adentro, parece, porque yo me lo traje. Ah, no, está en la mochila. Itinerarios corporales es Marilú Esteban. Y ella hace, a mí me encanta, yo la amo, estoy enamorada de ella. Eh, me, me gusta porque hace etnografía, pero también hace autoetnografía, entonces se pone pone su experiencia al servicio de la investigación. Entonces, para eso ella habla sobre el cuerpo y cuenta y itinerario corporal es una metodología donde va incluyendo observaciones y también entrevistas donde el cuerpo está como en primer lugar. Entonces, y habla sobre cuerpo también, asociado al género. Entonces, habla sobre cuerpos, por ejemplo, ella que tenía un problema, no me acuerdo el nombre técnico, pero es como que a ella le salió mucho pelo durante un tiempo. Entonces hablaba sobre, por ejemplo, sobre eso, sobre, por ejemplo, el género y los pelos. Entonces hace todo una autoetnografía señalando que el cuerpo también, es decir, nosotros somos producto de la cultura, por lo tanto podemos también, conversando con otros autores, también podemos poner al servicio nuestra experiencia. Entonces ella hace una etnografía respecto al cuerpo y al género, focalizando en este caso en el pelo que le aparecía en la cara. Pero hay otros sobre gordofobia y así. Me hizo pensar también como Audre Lorde, esta escritora, Sí, sí, cuando hace los diarios del cáncer, también como una sí. forma de hacer autoetnografía sobre la vivencia de una enfermedad como esa, ¿no? Y como también el cuerpo se va deteriorando y tener que vivenciar eso y así poder seguir de todas formas trabajando, ¿cierto? Y un cuerpo racializado, como se hacen hartos Sí, cruces ahí que son bien bellos también. me gusta la Audre Lorde. Justo yo recomendé es una autografía que se llama Sami, muy bonita. Dije a mi sobrina que la leyera, yo la leí hace un rato, entonces dije, léete esto ahora, está bonito. Eso, y este último es como una cita que fue de mi primer trabajo era para cerrar, porque yo creo que era importante la agencia.
Me importa mucho el tema de la agencia y la resistencia, considerando la vulnerabilidad. No como algo, un binomio, sino como algo que es parte, es decir, uno puede tener agencia incluso en la vulnerabilidad. Entonces, esto era una cita que me dieron. Señalando esto, pues, como el tema del trabajo, por plata, me cuido, como también ponía su sexualidad como un trabajo. Y a mí esta cita fue muy esclarecedora para mí. Eso, nos vemos no sé cuándo, pero en una próxima oportunidad. Ha sido un placer y nada, y muchas gracias por estar acá, por escucharme y por la participación. La próxima fecha, por si acaso, para la del taller práctico es 28 de julio. Aparece en el Sí, calendario. Sí, y creo que es híbrida. exactamente, sí. Porque Sí, dos así. compañeras viven lejos, en los extremos. Pero ahí voy a ver de qué manera hacemos la metodología para que puedan participar de la misma manera. ¿Ya? Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Gracias, Chao. profe.